Buenas tardes, buenas noches a todos, dependiendo del país donde nos acompañen. Gracias, Anderson, por la introducción. Bueno, siempre tan agradecido con todos ustedes por sacar de su tiempo, de su espacio y estar compartiendo con nosotros el día de hoy este gran encuentro académico educativo. Eh, Vamos a ver desde qué país están viendo esta charla el día de hoy. A ver, ¿desde qué país están viendo la charla? Vale, México, Colombia, listo. Entonces, muchachos, bueno, vamos, el tema propuesto para el día de hoy, espero que les sea de gran utilidad esta charla, de verdad. Nuevamente, gracias por estar aquí, por sacar de su tiempo, de su espacio. Un agradecimiento no menos importante al Grupo CTO Colombia por la confianza, por brindarnos estos espacios académicos educativos, ¿ok? Entonces, tema propuesto para el día de hoy, terminología en cirugía plástica. Espero que les sea de gran utilidad, ¿vale? Entonces, digamos que a manera de introducción, vamos a algo, una apreciación muy personal de mi parte. Cuando yo empecé a involucrarme con la especialidad de cirugía plástica, cuando yo empecé a hacer mi estudio independiente hace unos meses atrás, a meterme un poco más de lleno, digamos que a este mundo maravilloso y lindo de la cirugía plástica, llegué a la conclusión de que estudiar cirugía plástica es como aprender a hablar de nuevo, ¿sí? Entonces, claro, yo escuchaba palabras como, por ejemplo, eh, curoplastia, ritidoplastia, meloplastia, simastia, y digamos que escuchaba frases como, no, es que la terapia de presión subatmosférica, digamos que puede considerarse con la idea de desescalar la complejidad de la escalera reconstructiva. Sí, y aparte escuchaba los términos de las técnicas que se hacen en cirugía plástica, como por ejemplo en la mamoplastia de reducción, la técnica bipediculada de Mackinson, que es superior inferior, la lateromedial de Strombeck, o por ejemplo la monopediculada de Pitangui a pedículo superior. Entonces, claro, yo decía, bueno, pero ¿qué me estás contando? ¿Esto con qué se come? Bueno, entonces de allí la importancia y fue una de mis motivaciones para hacer esta charla para todos ustedes, para mí también para aprender el día de hoy, que espero que les sea de gran utilidad. Entonces, los objetivos propuestos para la clase de hoy: hablar de los mecanismos de formación de las palabras médicas, en donde básicamente vamos a hacer énfasis en los prefijos y los sufijos más usados, en los lexemas más usados, y al final vamos a hacer una especie de glosario de terminología desde la A hasta la Z, capaz que nos saltemos alguna letra, con la idea de ir repasando algunos conceptos y recordando algunos conceptos en cirugía plástica. Bueno, entonces, nada, todos los créditos en realidad de esta charla, o sea, en realidad el enfoque de toda esta charla fue tomado de este libro, se llama Cirugía Plástica para el Médico General, Estudiantes de la Salud y otros profesionales. El autor de este libro es un médico colombiano que es el profe, el doctor Francisco Javier Villegas Alzate, cirujano plástico, si no estoy mal, de la Universidad Nacional, tiene estudios en microcirugía, es docente del posgrado de la especialidad de cirugía plástica en la Universidad de Valle, en Cali, en Colombia. Si ustedes le toman foto a esto, los va a llevar directamente a un link donde van a poder descargar este libro, ¿sí? Y lo van a poder, pues van a poder tener un acceso a él. Tiene un costo que es muy asequible para nuestra economía. Yo en lo personal se lo recomiendo fuertemente. Yo lo compré y tengo acceso a él en mi teléfono celular y claramente desde mi computador. Si yo algún día pudiese escribir un libro, básicamente yo lo escribiría así como el profe Francisco. Entonces, esta charla fue tomada del capítulo 2 que lleva su nombre, Terminología en Cirugía Plástica, y de hecho tuve la oportunidad de ver al profe en un congreso hace unas semanas hablando de terminología en cirugía plástica. Entonces, en realidad también la motivación que tuve fue al ver la charla de él, que considero que es muy importante pues transmitir y compartir con todos ustedes estos conocimientos, ¿vale? Entonces, para que lo tengan presente. Entonces, mira, manera de introducción. Ojo a lo que dice el profe en su libro. Aún para el estudiante de ciencias de la salud, ¿verdad? Es extraño el léxico usado por los cirujanos plásticos, ¿vale? Entonces, la explicación de esto, digamos que probablemente es porque
nuestro acercamiento cuando somos estudiantes de medicina con la especialidad de cirugía plástica es muy distante, es muy superficial. Capaz que en el año del internado veamos algo de quemados, veamos algo de injertos, veamos algo de colgados, pero en realidad muy superficial. Bueno, yo les hablo desde mi experiencia, ¿no? No sé qué experiencia tengan ustedes al respecto, ¿vale? Si tienen mucha experiencia cuando estudiaron en el pregrado con respecto a la especialidad de cirugía plástica. Entonces, esto hace que nuestro conocimiento en la terminología de cirugía plástica sea muy superficial. Aparte, pues, obviamente todo esto con el tema del desarrollo de la especialidad, todos los avances de la ciencia, de la tecnología, pues muchas palabras para nosotros son algo desconocidas, ¿ok? Entonces, empezamos. El mecanismo de formación de las palabras médicas. Entonces, mire que la mayoría de palabras en cirugía plástica se forman a partir de raíces del griego y del latín. Entonces, claro, ese concepto está ahí. La mayoría de palabras se van a formar a partir de raíces del griego y del latín, ¿verdad? Entonces, la unidad mínima en que se puede dividir una palabra sin que pierda su significado se conoce con el nombre de monema. Los monemas pueden ser lexemas, que son las raíces, y pueden ser afijos. Las raíces son el significado principal de la palabra. Ojo a eso. Los lexemas son el significado principal o contienen el significado principal de la palabra y por eso se les ha denominado raíces. ¿Sí? Y los afijos, pues lo que hacen es que pueden complementar o modificar a las raíces y de tal manera, pues que pueden ir o antes o después de ellas. Cuando van antes, sabemos que se le conocen como prefijos y cuando van después se le conocen como sufijos. La combinación de ellos, raíces y afijos, pues es básicamente lo que va a contribuir a la formación de una nueva palabra. Entonces, para entender el concepto, entonces tenemos prefijo, raíz y sufijo, ¿verdad? Prefijo, raíz y sufijo. Entonces, neo, umbilicoplastia. Neo, el prefijo, umbilico, que sería la raíz porque es la que tiene, digamos que el significado principal de la palabra, y plastia, que sería el sufijo porque va después de la raíz. Entonces, esto significaría básicamente neo nuevo, umbilico en relación al ombligo, y plastia, que es formar, es decir, hacer un ombligo nuevo. También se le puede llamar neoonfaloplastia, ¿vale? Y de esta manera se va a formar una nueva palabra médica, en este caso, en relación con la especialidad de cirugía plástica. Entonces, aquí tenemos unos ejemplos de los prefijos y sufijos más utilizados. Plastia, formación; construcción, cambiar la apariencia; moldear, dar armonía, hacer arte; rafia, sutura, separación, unión. Entonces, tenorrafia sería suturar, reparar, unir un tendón. Ectomía, resección quirúrgica, de tal manera que la famosa palabra apendicectomía sería quitar el apéndice. Tomía, incisión quirúrgica, ¿no? De tal manera que la esternotomía, por ejemplo, sería abrir o incidir quirúrgicamente el esternón. Tosis es un descenso natural de una parte del cuerpo u órgano, por ejemplo, la tosis mamaria, y pexia sería básicamente lo que corresponde al ascenso quirúrgico de una parte corporal u órgano. En este caso, pues la pexia mamaria es un procedimiento que se hace para la tosis mamaria, claramente. Chalasis siempre hace referencia a flacidez o exceso, ojo a eso, itis, inflamación; oide, semejante; patía, enfermedad; an, privación o sin oma, tumor; y osis, aumento. Entonces, para tener claro el concepto de prefijos y sufijos más usados. Los lexemas más usados, ¿cuáles son? Lipo, grasa; masto, mama; rítide, arruga; abdomino, abdomen; bléfaro, párpado; queilo, labio; rino, nariz; teno, tendón; neuronervio; mio, músculo; osteo, hueso; artro, articulación; y cito, célula. Entonces, clarito el concepto ahí de los prefijos y sufijos más usados y de los lexemas más usados. Entonces, miren cómo vamos a continuación a hacer una serie de ejercicios con la idea de entender, digamos, de una manera más integral el concepto de lo que estamos hablando, y que de hecho esto lo puso el profe Villegas tal cual así en la presentación. Entonces vamos a hablar del sufijo más común, que es plastia, que significa formación, construcción, cambio de apariencia, moldeado. Entonces, mire, tenemos plastia acá, que es el sufijo más común, ¿verdad? Y aquí tenemos el lexema, que va claramente antes de plastia. Entonces,
De tal manera que de esta manera vamos a formar la palabra cranioplastia, cráneo la raíz, plastia el sufijo, ¿vale? Entonces, cráneo sería la raíz y plastia sería el sufijo. Entonces, cranioplastia es una técnica quirúrgica que se utiliza para construir defectos craneales, ya sea, digamos que congénitos, ya sean adquiridos, traumáticos, oncológicos, ¿vale? La frontoplastia es una cirugía estética de la frente para mejorar la posición de las cejas. Entonces ahí aparece el concepto y la definición de cilioplastia y también para disminuir las arrugas, digamos que transversas de la frente, del entrecejo, ¿verdad? Y pues esta sería la definición de frontoplastia y cilioplastia. Blefaroplastia, por ejemplo, es una cirugía para rejuvenecer los párpados. Cantoplastia, entonces miren cómo se une la raíz con el sufijo. Cantoplastia es una cirugía para modificar la posición de los ángulos palpebrales, o sea, de los ángulos de los ojos. Oculoplastia, por ejemplo, es una cirugía que se utiliza para, digamos que tratar el defecto de lo que vienen siendo las órbitas. Rinoplastia, que probablemente todos la hemos escuchado, es una cirugía generalmente para modificar la apariencia estética de la nariz con fines o con una intencionalidad estética o intencionalidad reconstructiva. Queiloplastia, la cirugía de los labios para estos niños con paladar, o bueno, con labio o paladar hendido. También aquí aparece un concepto que es la rinoceptoplastia, como su palabra lo dice, es una cirugía nasal para reconstruir el septo o tabique nasal, generalmente con una indicación funcional, o la rinoqueiloplastia, o sea, la unión de estos dos lexemas asociados al sufijo, ¿no? Rinoqueiloplastia, que es básicamente una reconstrucción de lo que viene siendo la nariz y labio en los pacientes con labio y probablemente paladar hendido. ¿Listo? Claro hasta ahí, ¿vale? Entonces tenemos, digamos que también para niños con labio y paladar hendido, este concepto de faringoplastia, por ejemplo, que es un procedimiento para corregir la incompetencia velofaringea, ¿listo? Palatoplastia, también llamada palatorrafia, es la corrección de la hendidura palatina o paladar hendido, ¿vale? Entonces la veloplastia, que es esta que están viendo acá, es la corrección del velo hendido, perdón, y digamos que es parte formal, por decirlo así, de la palatorrafia, ¿vale? Tenemos la osteoplastia, que es esta imagen que están viendo ahí, eh, que básicamente, pues como su palabra lo dice, ¿no? Es una cirugía indicada para los pacientes que tengan pues las orejas de prominentes o de gran tamaño. La mentoplastia, que es sinónimo de genioplastia, es una cirugía del mentón. Generalmente se hace con una finalidad de aumentar, de aumentar, ¿sí? De aumento, generalmente con fines de aumento, ¿listo? Y tenemos la meloplastia, que es la cirugía de las arrugas, de las mejillas para el tratamiento pues de todo este proceso del envejecimiento cronológico, y la cervicoplastia, que es una cirugía para las arrugas, en este caso, de la piel del cuello. Tenemos el concepto, el concepto, el lexemo, la raíz de riditoplastia. Ridito es, o rítide es, digamos que la raíz de arruga. Entonces es una cirugía diseñada para corregir, digamos que todas estas manifestaciones o estigmas de lo que viene siendo el envejecimiento facial. Entonces la ritidoplastia, perdón, digamos que abarca o engloba la frontoplastia, la blefaroplastia, la meloplastia, la cervicoplastia, todos estos conceptos que ya mencionamos anteriormente. ¿Listo? Tenemos la mamoplastia. Entonces recuerda que la mamoplastia es una cirugía que tiene como objetivo, digamos que modificar la forma de la mama. Hay mamoplastia de aumento. Las indicaciones de mamoplastia de aumento son la hipomastia del desarrollo, la hipomastia, digamos, adquirida, ya sea por después de la lactancia, el embarazo, digamos que secundaria al proceso de envejecimiento, digamos que también para la corrección de asimetría de la mama, que pueden ser adquiridas o congénitas, para la reconstrucción de la mama en el contexto de una paciente con cáncer de mama, o digamos que también para la tosis mamaria, o también una indicación válida es
la intención voluntaria de la paciente de aumentar el volumen de sus senos. La mamoplastia reducción, por el contrario, está indicada en pacientes con hipertrofia mamaria o gigantomastia que están teniendo, digamos que, repercusiones clínicas, como por ejemplo dolor en el cuello, dolor cervical, dolor en los hombros, dolor torácico. El intértrigo recurrente también es una indicación para hacer mamoplastia reducción, y en general, pues el impacto psicológico que produce todo esto en los procesos mentales de la paciente, que van a traer consigo generalmente problemas de vergüenza, ¿no? Entonces, ahí como para repasar conceptos de la mamoplastia. Oncoplastia, como su palabra lo dice, es una cirugía que retira tumores malignos o benignos. Sin más que decir, la braquioplastia es una dermolipectomía, en realidad es una cirugía de dermolipectomía en los brazos, ¿ok? La abdominoplastia, por ejemplo, es una cirugía para modificar o estética del abdomen que tiene como objetivo retirar el exceso de piel, de grasa, y también de hacer o de tratar la diástasis de los rectos, que es una separación de los rectos abdominales, generalmente en el contexto de obesidad o en el contexto de posparto, ¿sí? Digamos después del embarazo, en donde el cirujano hace aplicatura de los rectos abdominales. Cruroplastia es una cirugía de dermolipectomía en los muslos, ¿vale? Frecuentemente, pues después de una pérdida masiva de peso, por ejemplo, postbariátrica. ¿Sí? Gluteoplastia, sin mucho que decir, pues cirugía para darle forma, para cambiar la forma estética, la apariencia de los glúteos, y la zetaplastia, que es básicamente un pilar básico antiguo de la reconstrucción. Sabemos que es un colgajo de transposición, la zetaplastia. Entonces aquí tiene algunos ejemplos con el sufijo más común, que es plastia. Ahora vamos a hablar de una raíz muy común, por ejemplo, para repasar, que es la raíz masto o mamo. Entonces, por ejemplo, entonces tenemos la raíz, ¿verdad? Entonces, vamos a tener el prefijo que va antes de la raíz, ya lo dijimos. Entonces, ansiomastia. Es que la ansiomastia es una diferencia significativa entre, digamos que la forma o el tamaño de una mama con la otra. O sea, en realidad hay una simetría con una implicación clínica, ¿verdad? O sea, en lo que respecta al tamaño. ¿Listo? Polimastia, pues es básicamente una mama supernumeraria. O sea, frecuentemente es a nivel de la región axilar lateral, pero también puede ser anterior. Ojo que es diferente polimastia a politelia, ¿no? Que es la presencia de un pezón, digamos que accesorio. La ginecomastia, que hace referencia a un aumento normal de tamaño de la mama de los hombres, eh, y la gigantomastia, ¿verdad? Que es una de las indicaciones de mamoplastia aumento, que es un crecimiento anormal de la mama. Se denomina ginecomastia cuando el cirujano plástico hace una estimación de que va, digamos que a extraer más de 1.500 gramos de 1.500 gramos por mama. Ojo a eso, mamoplastia, gigantomastia es cuando se estipula que se va a extraer más de 1.500 gramos por mama, ¿vale? Amastia, la ausencia de la mama. Sinmastia, que es esto que están viendo acá en la imagen. También esta ilustración es cortesía del libro del profe Villegas, en el capítulo 2. La sinmastia, que es como una especie de fusión, una unión anormal de las mamas en la línea media, que suele, digamos que, acompañar a la hipertrofia mamaria, o puede ocurrir después de una mamoplastia de aumento, que según lo que tengo entendido y lo que me he educado, es una, digamos que en realidad es un error del cirujano plástico, es atribuido a un error del cirujano plástico en la intervención quirúrgica, ¿vale? Esperemos que no nos pase nunca a nosotros, ¿ok? La mastia, ausencia de la mama. La hipomastia, mama pequeña, indicación de mamoplastia de aumento, ¿listo? Entonces, ahí tenemos unos conceptos frente a la raíz mastomama, que es muy común, y también vamos a hablar de esta raíz dactilo, pues para recordarlo, que también es algo frecuente. Entonces, la adactilia significaría ausencia de los dedos, y la sindactilia, que es una unión anormal de uno o más dedos. Entonces, claro, hasta ahí los conceptos, ¿verdad, colegas? Grupo, muchachos. Vale, entonces, clarito hasta ahí. Entonces, entendieron todo, ¿no? Sufijo, raíz,
Prefijo, raíz y sufijo. Prefijo, raíz y sufijo. Clarito, fresquito. Vale, muy bien. Entonces vamos ahora, esta charla la verdad es un poco distinta, no es tan larga como las que estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, vamos ahora a llevar un glosario de términos de cirugía plástica desde la A hasta la Z. Probablemente nos saltemos una o dos letras por mucho. Entonces, digamos en la letra A, un concepto que tenemos que tener claro, aloinjertos, también denominado homoinjertos. Entonces, esta imagen que es cortesía del profe, el doctor Jorge Luis Gaviria, eh, digamos que para resaltar pues que los homoinjertos o los aloinjertos son injertos que si bien es cierto es proveniente de un individuo de la misma especie, pero que es genéticamente diferente, porque si es un gemelo se le conoce como isoinjerto. Entonces las indicaciones de homoinjertos, digamos que una indicación puede ser tras escarectomía, entonces en pacientes con quemaduras, digamos que les hacen escarectomías, le colocan los homoinjertos con una intencionalidad temporal para cubrirlo por aproximadamente 7 días, se destapa, se vuelve a hacer escarectomía y se vuelve a colocar los homoinjertos hasta que toda esta área cruenta, todo este tejido de granulación se encuentre apto para injertar. Otra situación o otro escenario puede ser que nuestro paciente ya tenga este tejido, esta área cruenta apta para injertar, pero nuestro paciente no tenga disponibilidad de áreas donantes. Entonces se cubre para cuidar pues que esta área cruenta se deseque, se infecte, para el tema todo esto del dolor, ¿no? Entonces, para tener claro el concepto de aloinjertos. Ahora la letra B, y aprovechemos la raíz bléfaro, para hablar de blefarochalasis, ¿se acuerdan de chalasis, que es exceso? Entonces este es un conjunto de cambios progresivos de deformidad palpebral, tanto superior o inferior, que llevan a un exceso en la apsitud de la piel, y esto tiene algún grado de implicación funcional y claramente estética. Entonces, la blefarofimosis es una variedad de tosis bilateral que tiene, digamos, que un carácter hereditario, autosómico dominante, que se acompaña de telecanto y epicanto y digamos que significa por etimología párpado estrecho, y esto claramente se corrige con cirugía. La blefaroplastia, ya lo vimos, es una cirugía para rejuvenecer los párpados, ¿ok? La blefaroptosis, dijimos, tosis es descenso anormal del borde palpebral, ¿sí? Superior, o tosis palpebral, y el blefaroespasmo es un movimiento muscular involuntario de los párpados. ¿Listo? Entonces es una contracción involuntaria anormal de lo que vienen siendo los párpados. Con la letra C quise traer capsulotomía y capsuleptomía para repasar este concepto, esta imagen cortesía del profe, el doctor Jorge Puello. Entonces recuerden que hay una clasificación que es la clasificación de Baker. Entonces, en teoría, y es esperado que siempre que uno, como cirujano plástico, le ponga un implante a una paciente, la paciente va a hacer al menos una contractura capsular grado 1, ¿sí? Porque claro, es un cuerpo extraño que el sistema inmune lo va a envolver en una membrana que es la famosa cápsula, pero que esto no tiene un impacto, una repercusión clínica en la paciente. Entonces, en la clasificación de Baker grado 1, la paciente no tiene ni deformidad visible o asimetría de la mama, ni el tacto es duro. Entonces, es en realidad normal. La grado 1 ya usted hace tacto y se siente duro, pero no tiene asimetría de la mama. En la grado 3 tiene tacto duro, asimetría de la mama, pero no tiene dolor. En la grado 4 tiene tacto de zonas con dureza, asimetría visible y dolor, ¿ok? Entonces, en general, la grado 3 y la 4 es indicación de que usted entre a revisar esa cápsula y probablemente pues retirar la mama, claramente cambiar todo, cambiar pues el implante, ¿listo? Retirar la mama, no cambiar el implante. Entonces, la capsulotomía o otomía sería hacer una incisión sobre la cápsula. Y la capsulectomía sería retirar la cápsula. Entonces, pasamos a la letra D, ¿vale? La letra D. Entonces, en la letra D tenemos la D de dermátomo, que sabemos que es un dispositivo que se utiliza para la toma de injertos de espesor parcial. La dermoabrasión, que es un raspado que se hace de espesor parcial, o sea, que lleva epidermis y parte de la dermis.
y que puede hacerse por medios físicos o químicos. La dermochalasis vuelve a aparecer, la chalasis, que sería un exceso de piel, flacidez de la misma, que es digamos que es muy utilizada para describir el abdomen. Párpados, sobre todo para un abdomen, digamos que flácido, y para los párpados, como ya vimos anteriormente. La dermolipectomía, entonces dermo, piel, el prefijo, lipo, la raíz o el eczema, que es grasa, y ectomía, ¿no? Entonces, que sería básicamente ectomía de retirar, ¿vale? Entonces es un procedimiento que se va a realizar para, digamos que retirar el exceso de tejido graso y de piel en diferentes áreas corporales, generalmente en el abdomen, por ejemplo, que sería abdominoplastia, como ya vimos anteriormente, brachioplastia o crugoplastia, ¿verdad? Para brazos y para muslos. El desbridamiento, ojo a eso, esto es importante, el desbridamiento o desbridación, sabemos que es un procedimiento para retirar por medios quirúrgicos los tejidos no viables de una herida. Y es que hay un tema en cirugía plástica que se llama manejo avanzado de las heridas. Entonces, en el manejo avanzado de las heridas, uno se guía por un acrónimo que se llama TIME, T-I-M-E. La primera T es control del tejido no viable. La I es control de la inflamación y de la infección, la M es control del exudado y la E es estimular los bordes epiteliales. Entonces, en la T del control del tejido no viable, eso se hace con desbridación o desbridamiento, como lo quieras llamar. Y ese desbridamiento no solo se hace quirúrgicamente, también se hace por, digamos, mecánico, enzimático, autolítico e incluso biológico. Entonces, pues quería resaltarles y compartirles ahí eh, ese concepto para que lo tengan en cuenta, de que no solo se hace, digamos que de forma quirúrgica, es doloroso en la grado 4, como dice ahí el colega Rafa. ¿Listo? Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Creo que me fui muy adelante. Listo, entonces, y diástasis, pues sabemos que es una separación anormal de estructuras que en condiciones anatómicas normales, pues en teoría normalmente están cerca. Entonces, diástasis de los rectos abdominales que ocurren en pacientes con obesidad y en pacientes con embarazo, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Tenemos la letra E. Entonces es importante aquí traer el concepto de escara, escarectomía y escarotomía. Entonces la escara es esto que ustedes están viendo acá. Eso es, vamos, que una estructura, una costra de tejido necrótico. Esto es un buffet para las infecciones, para las bacterias, tejido no viable. Eh, Generalmente, digamos que esto ocurre en quemaduras eléctricas, en quemaduras sobre todo grado 3 o grado 2 profunda. Y esto es un ejemplo extraído del libro del médico Andrés Ferro, Manejo inicial del paciente quemado, que vemos que es una quemadura de tercer grado en la axila de alto voltaje. Entonces ven cómo hay una escara oscura anestésica, eso no duele en realidad. ¿Listo? Entonces, claro, si hay una escara, pues hay que quitarla. ¿Cómo se llama el proceso? Escarectomía, que es esto que ustedes están viendo acá. O sea, se quita ese tejido quemado, no viable, necrótico, y de esa manera pues va a quedar un tejido, un área cruenta, que es el famoso tejido de granulación, al cual se va a poner un injerto, por ejemplo. Digamos. Entonces, ese es el concepto de escara y de escarectomía. Lo otro es la escarotomía. Ojo a eso. Entonces, digamos que las indicaciones actuales de escarotomía son en quemaduras profundas, sobre todo las circulares, por este efecto torniquete que hace, con signos de hipoperfusión o con signos de hipoperfusión que no mejoren a pesar del tratamiento de la reanimación adecuada, o en estas quemaduras circunferenciales del tórax, del cuello, profundas, que por este efecto torniquete que puede hacer, digamos que puede comprometer la ventilación y la perfusión de nuestro paciente. Entonces, esas son las indicaciones actuales de escarectomía. Entonces, significa abrir la escara. Y tenemos también en la letra F el concepto de fasciectomía. Entonces, la fasciectomía
puede ser una excisión, un retiro quirúrgico de una aponeurosis, su principal uso en el tratamiento de la contractura palmar de Dupuytren, y también tenemos la fasciotomía, que es incidir la fascia. O sea, digamos que hay pacientes a los cuales se les hace escarotomía y también se les hace fasciotomía. Las indicaciones de fasciotomía son las mismas de escarotomía, pero adicionalmente los pacientes que tengan, digamos, mioglobinuria asociada, o los pacientes que tengan quemaduras eléctricas por de alto voltaje, o pacientes con quemaduras químicas, o los pacientes con una presión intracompartimental mayor a 30 milímetros de mercurio, sospechando, digamos, un síndrome compartimental. ¿Listo? Entonces, para que tengamos claro los conceptos de escarotomía y de fasciotomía, hay debates sobre quién debe hacer esto. Digamos que hay expertos como el profesor Gaviria que dice que de esto lo debe hacer un médico general, ¿no? Porque es una medida de salvamento de una extremidad, pero hay literaturas que dicen que en teoría debería realizarle una persona que tenga un conocimiento, una curva de aprendizaje frente a esto, que sea especializado en esto para evitar las posibles secuelas o repercusiones que puedan presentarse por su mala práctica. ¿Ustedes qué opinan? ¿Que esto lo debería hacer un médico general o, o lo debería realizar un cirujano? ¿Mm? ¿Qué opinan? ¿Cuál es el pensamiento de ustedes? Es que es complicado, ¿no? Es complicado, es complicado. O sea, no es que, como les digo, el profe Gaviria dice que lo debe hacer un médico general en la urgencia, que es una medida de salvamento. Si el profe lo dice, yo se lo compro, se lo creo. Pero claro, viene todo el tema de que entonces, pero viene el tema de que, claro, esto se debe hacer, pues, idealmente por una persona que tenga, eh, digamos, que conocimiento en un ambiente quirúrgico, etcétera, etcétera, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta de que es una medida de salvamento de la extremidad, pero como dice claramente Julie Campos, en urgencias es muy raro ver este procedimiento. Y obviamente hay que tener un conocimiento de la anatomía, hay que tener un conocimiento de la técnica, ¿vale? Entonces, complejo, complejo. Ahora bien, tenemos otra letra que es la letra G. Entonces, genioplastia, que es una cirugía, ya la vimos, del mentón, generalmente con fines de aumento. La gigantomastia, entonces recuerden que en el tema este de cirugía de mamoplastia de reducción, uno se puede encontrar con diferentes escenarios. La hipertrofia mamaria leve se define como cuando uno estipula que va a resecar o va a hacer, perdón, resección de menos de 200 gramos por lado, por mama. Moderada, resección entre 200 y 500 gramos. Severa, recepción estipulada de 500 a 1500. Y gigantomastia, cuando tú prevés que vas, digamos, que hacer una recepción mayor a 1500. Aquí el profe, pues, digamos que en su conocimiento coloca 1800, pero hay literaturas que hablan que a partir de 1500 para la gigantomastia. Y tenemos la ginecomastia, que sabemos que es un aumento normal del tamaño de la mama en caso de los hombres. La letra H, hemostasia, sin mucho que decir, ¿no? O sea, maniobras quirúrgicas, digamos que también se puede hacer, pues como lo están viendo en la imagen, el injerto, que es un injerto, o también llamado seninjerto, que es, digamos que un injerto que proviene de una especie diferente. Por ejemplo, se pueden tomar de los bovinos, también con una intencionalidad muy temporal. Tenemos la letra I en los implantes, entonces los implantes mamarios. ¿Qué podemos decir de los implantes mamarios ahí como para repasar? Recordemos que, digamos que, ¿cuál es el implante ideal, no? Entonces, el implante ideal es un implante que tiene que ser químicamente inerte, no puede ser carcinogénico, no puede ser inmunogénico, no puede ser alergénico, ¿verdad? Lo otro es la resistencia, o sea, tiene que poder estirarse hasta un 300, 400% probablemente, ¿no? No tengo claro, pues digamos que
es apto el criterio hasta dónde, pero creería que 250, 300% al menos sí. Lo otro es la cohesividad que deben tener los implantes, que quiere decir que en caso de que se rompa, el gel debe quedar ahí como no esparcirse, ¿no? Entonces recuerden que en el tema de la construcción de un implante, el diseño, sabemos que hay redondos, hay anatómicos, hay también, digamos que las características de la superficie del implante, que puede ser liso, puede ser texturizado, y el material de relleno, que puede ser de solución salina y de silicona. ¿Listo? Generalmente, pues las marcas que más se utilizan en Colombia son Motiva, Allergan, ¿y cuál sería la otra? La otra es Motiva, Allergan y Mentor. La recomendación es no salirse de esas tres, ¿no? Motiva, Allergan y Mentor. También, digamos que para recordar acá, o por repasar los planos o los bolsillos, entonces sabemos que hay un plano submuscular o subpectoral, ¿no? Que tiene como ventajas, pues que produce menor contractura capsular, digamos que da buena cobertura, el rippling da menos rippling y también da menor palpabilidad, ¿no? Como desventajas tiene la movilidad tras, digamos que hacer ejercicio, utilizar la musculatura pectoral. Tenemos también, bueno, el plano eh, o bueno, la posición, digamos que es submuscular o subpectoral, puede ser parcial o completa, ¿no? Tenemos el plano subglandular, que las ventajas del subpectoral o submuscular son las desventajas del subglandular. O sea, el subglandular tiene mayor contractura capsular, mayor rippling, mayor palpabilidad, incluso mayor riesgo de sigmastia, y como ventaja probablemente tiene que digamos que va a dar una mejor forma y mejor proyección. Tenemos el plano o el bolsillo subfacial, que pues es muy similar al subglandular, pero tiene menor tasas de contractura capsular. Y tenemos el plano dual, pues que digamos que tiene como beneficio que va a compartir las ventajas del plano subpectoral o submuscular y el plano subglandular, entonces va a dar una buena cobertura a largo plazo. De pronto, como desventaja, que puede, digamos que pueda haber un descenso del implante, ¿no? Lo otro son los abordajes periareolar. Hay un abordaje también que es a nivel del surco inframamario. Hay un abordaje que pocos utilizan, que son el transaxial y el transumbilical. El abordaje periareolar tiene mayor riesgo, mayor incidencia de contractura capsular, y los implantes que son de superficie lisa también tienen evidencia de mayor riesgo de contractura capsular. Entonces ahí como digamos que como para ir compartiendo algunos daticos con ustedes que he estudiado en todo mi proceso de estudio independiente. Tenemos también con la letra I los injertos de espesor parcial, injertos de espesor total, espesor parcial. Digamos que son injertos de los cuales se tomó epidermis y dermis de forma parcial, y el injerto de espesor total pues se tomó toda la piel. ¿Qué ventajas tienen los injertos de espesor parcial? Va a tener la ventaja de que la zona donante va a curar de una forma más rápida, es decir, digamos que va a epitelizar, ¿sí? Más rápidamente. Lo otro es que el injerto de espesor parcial sobrevive con mayor facilidad porque es menos exigente para integrarse y para sobrevivir desde el punto de vista del aporte sanguíneo. Otra, bueno, desventajas del injerto de espesor parcial son que no son tan estéticos en realidad. Al compararlo, las características de él con la piel perilesional no son muy similares, son más frágiles, o sea, son más susceptibles al trauma. Lo otro es que el injerto de espesor parcial tiene menor sensibilidad y mayor contractura secundaria. Secundaria, sí. Y por otro lado, el injerto de espesor total, como ventaja, tiene que es más estético, de la que la sensibilidad va a ser mejor, va a ser menos frágil, va a ser más resistente al trauma. Como desventaja tiene que va a ser mucho más exigente y va a ser mucho más difícil para que sobreviva, y que las zonas donantes generalmente pues hay que hacerles un cierre directo, ¿no? Lo otro es que el injerto de espesor total claramente va a tener mayor contracción primaria, ¿no? Para recordarlo. La letra L, trajimos ahí pues la clasificación del Lefort, digamos en memoria de René Lefort,
que habla pues la clasificación del Lefford 1, donde el nivel más bajo es el 1 y está ubicado por encima del paladar 1. Lefford 2, ¿sí? El nivel de fractura o osteotomía de la cara, en la que vamos a separar el maxilar superior del cráneo en forma piramidal, como lo están viendo, incluyendo la nariz. Lefford 3, el nivel alto de fractura o separación del maxilar superior del cráneo. En este caso, digamos que el paladar, la nariz y las órbitas están separadas del cráneo, o sea, hay una disyunción craneofacial. La letra M, mastalgia, dolor mamario, pocas veces sabemos que está asociado pues a cáncer, a malignidad, se ven pacientes con hipertrofia claramente, algunos con cambios inflamatorios en condiciones fibroquísticas, sinónimo de mastalgia, mastodinia, la mastectomía, que es una cirugía para extirpar la mama, entonces incluye el músculo pectoral, los ganglios de la axila, se puede llamar, digamos, mastectomía radical. Cuando no incluye el pectoral se denomina mastectomía radical modificada, sin ganglios se denomina simple. Mastodinia, pues ya sabemos que es sinónimo de mastalgia, y la mastopexia, que es una cirugía para, digamos, que tratar la tosis mamaria, ¿no? Como ya lo vimos anteriormente. Las letras N a la O, entonces neoumbilicoplastia, que ya lo vimos, o neonfaloplastia, que es fabricar un ombligo nuevo, ¿sí? Neuropraxia, o que es básicamente un daño nervioso reflejado pues en trastornos de conducción, si pérdida de la continuidad anatómica del mismo, la neurorrafia, que sería reparar un nervio seccionado por técnicas microquirúrgicas, la neuromesis, que es una sección de un nervio que es básicamente pues necesaria hacer una neurorrafia, ¿verdad? La oculoplastia, ya dijimos que es una rama quirúrgica dedicada al tratamiento de los defectos de las órbitas. La oncoplastia, una cirugía en la que se retira un tumor ya sea benigno o maligno. Y la onfaloplastia, que es una modificación quirúrgica de la forma del ombligo. También se le llama umbilicoplastia. Ojo a eso, pero cuando se hace un ombligo de nuevo se llamaría neoonfaloplastia. Llevaría el prefijo neo, ¿no? Para que lo recordemos ahí. De las letras P tenemos palatoplastia, ya la mencionamos, corrección de la hendidura palatina o paladar hendido, se realiza de manera primaria de los 4 años de los 4 hasta los 18 meses de vida. La palatorrafia, corrección de la hendidura palatina o paladar hendido. La Parkland, la fórmula de Parkland, 4 cc por kilo, donde la primera mitad se reparte en las primeras 8 horas, la siguiente en las 16. Recuerda que Parkland sobreestima la hidratación eh, hasta un 50 y algo por ciento. Entonces hay que mirar otras alternativas como la regla de los 10 o la fórmula de Brook. Probablemente Parkland vaya muy bien con las quemaduras eléctricas de alto voltaje que necesitan pues mayor fluido, para que lo tengan en cuenta esos conceptos ahí básicos para recordar. Queloide, cicatriz anormal caracterizada por el crecimiento progresivo de la misma, algunas veces puede generar incluso tumores. Queloidea cicatriz, ojo, es una cicatriz con apariencia de queloide sin llegar a serlo, ojo, quemaduras de espesor parcial, ¿sí? Que se dividen en superficial y profundo, es la subclasificación, digamos que, acuérdense que hay quemaduras de primer grado, de segundo grado superficial y profundo, y de tercer grado, esa es la clasificación de Comber-Smith. La clasificación de Benahin es tipo A, tipo ABA, tipo ABB y tipo B. Y la otra son quemaduras superficial, que sería la grado 1, de espesor parcial superficial, grado 2 superficial, de espesor parcial profundo, grado 2 profunda, y de espesor total. Y pues aquí también estaría la de espesor total, que se lleva todas, digamos que las capas de la piel, no duele y que requiere intervención quirúrgica. Y recuerda que las quemaduras de espesor parcial profundo también van a requerir injertos de piel, no van a curar espontáneamente. Y en teoría, las quemaduras de primer grado y de segundo grado superficial van a curar espontáneamente siempre y cuando se tengan todos los cuidados. Y yo soy un ejemplo de eso porque tuve, digamos que una quemadura de segundo grado superficial en el dorso de mi segundo y de mi tercer dedo de la mano derecha. Y ahí va, aún hay como una pequeña mácula hipopigmentada que de hecho puede quedar como una de las secuelas, probablemente secundarios a que tenga una mala cicatrización, pero pues ahí le estamos dando
tiempo al dedo y a la piel para que se recupere. Letras R y S, rinoplastia, lo dijimos. Cambiar la fórmula de la nariz con fines estéticos reconstructivos. Rinoseptoplastia, cirugía de la nariz que va a tratar una deformidad del tabique o el septo nasal. Indicación funcional, sobre todo rinoqueiloplastia, ya lo dijimos. Corrección primaria o secundaria de la deformidad característica de la nariz y del labio en pacientes con hendidura palatina. Riditoplastia, entonces acuérdate que es la cirugía diseñada para corregir los estigmas del envejecimiento facial y que va a englobar la cilioplastia, frontoplastia, meloplastia, cervicoplastia, ¿ok? Septoplastia, por ejemplo, es una cirugía de corrección de la forma y posición del tabique nasal con fines funcionales. La septorrinoplastia es una cirugía combinada del septum nasal y de la pirámide nasal para mejorar forma y función. Y pues la silicona, sabemos que es muy utilizado para los implantes mamarios. Letras T y U, tenorrafia, reparación quirúrgica de un tendón seccionado, ya lo dijimos, tenotomía, sección quirúrgica terapéutica de un tendón. Ojo a esto, la abdominoplastia de Tuluá. Es una técnica de abdominoplastia creada y patentada por el profe Francisco Villegas, que ahí se las dejo para que la revisen en qué consiste, qué beneficios tiene, de verdad, profe es un referente a seguir para todos nosotros, ¿no? La úlcera, pérdida de continuidad cutánea, este tema también hay que revisarlo, el proceso de preparación para la especialidad de cirugía plástica, ulnar, que hace referencia pues al lado del cúbito, de la unla, ¿listo? Y las letras V, VAC, entonces recuerda que la terapia de presión subatmosférica es un temita que también tenemos que revisar en la preparación de la cirugía plástica, que tiene beneficios en controlar la infección, en controlar lo que viene siendo el edema, en reducir el tamaño, la complejidad de una herida, digamos que en preparar la herida, digamos que para la intervención quirúrgica final. También tienen como beneficios controlar el dolor, la infección, menos ansiedad, menos trauma, menos dolor para el paciente porque va a requerir, digamos que, menos tasa de curaciones, mayor costo-efectividad también. Y lo otro es que en teoría va a ser más rápido el tiempo en el que el paciente va a ser llevado a cirugía y el tiempo de estancia hospitalaria. Venorrafia, veloplastia, veloendío, ya lo vimos, hace parte de la palatorrafia, y la venorrafia, que es la reparación de una vena seccionada con técnicas microquirúrgicas. W-plastia, W-plastia, es un procedimiento de cierre de una herida o cicatriz en forma de zigzag para disminuir tensión en el cierre o acercarse más a las líneas más favorables de cicatrización de la piel. Seninjerto es el mismo heterinjerto. O sea, por ejemplo, ya lo vimos que es un injerto tomado de una especie distinta, por ejemplo, tomado del bovino. Y la Z-plastia, los procedimientos básicos en cirugía plástica que se utiliza para los colgajos de transposición. Entonces, nada, muchachos, básicamente esta era la idea de la charla. ¿Cómo les pareció?